Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Hace algunos meses tuvimos el gusto de conversar con Andrés Malamud, un especialista en política internacional que amablemente nos compartía algunas de sus reflexiones respecto de la coyuntura que plantea la llegada del COVID a la Argentina. Hoy vamos a tener un gusto tan grande como aquel porque vamos a estar conversando con el doctor Juan Gabriel Tocatlián, un especialista, tal vez la persona que más sepa de política internacional en Argentina. Pero antes de empezar a hacerle algunas preguntas a él, vamos a responder una pregunta a nosotros que nos parece necesaria responder. Alfil es un medio de política local, habla generalmente de la política municipal y provincial y tangencialmente de política nacional cuando parece meritorio. ¿Por qué el interés de Alfil de conversar con un especialista en política internacional? Bueno, es fácil de explicar. En este momento la provincia y el municipio tienen muchas decisiones atadas a la renegociación de la deuda nacional y la provincia necesita también renegociar su propia deuda contraída en dólares. Además, la provincia de Córdoba tiene un sector automotriz, una industria automotriz muy importante y depende mucho de la relación que da, del marco que ofrece la relación bilateral entre Argentina y Brasil para colocar esa producción. Por estos motivos vamos a estar conversando con el doctor Juan Tocatlián, a quien pasamos a saludar. Doctor, muy buenas noches y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación a conversar esta noche con ustedes. Bueno, muy amable, doctor. Vamos a empezar con una pregunta que tal vez suene un poco cruda, pero nos parece indispensable hacer. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de la pandemia, doctor? ¿Quiénes son aquellos sectores que se benefician con la llegada del coronavirus y aquellos tantos que, por el contrario, se ven perjudicados? Bueno, a primera vista, digamos que no se observan ganadores netos de esta situación si uno lo mira en una clave de política internacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que parte del prestigio que había alcanzado, por ejemplo, China en su ascenso gradual, importante en el escenario internacional, quedó severamente en entredicho a raíz de la poca información inicial sobre la pandemia, la situación que devino en una expansión, al menos primero en el sudeste de Asia y luego a nivel internacional. Por el otro lado, en Estados Unidos, el presidente Trump negando prácticamente el fenómeno durante semanas, lo que hizo que hoy Estados Unidos tenga el porcentaje más alto de muertes en el mundo vinculada al coronavirus. Por otro lado, Europa, que osciló al principio en mitigar este fenómeno con políticas cada vez más individuales, nacionales y no colectivas, como era el espíritu de la Unión Europea. Y también en América Latina, donde vimos que aquellos rasgos que nos han caracterizado negativamente, la desigualdad, la pobreza, afloraron con dramatismo en cada uno de nuestros países, puesto que las principales víctimas de todo esto siempre son los sectores más vulnerables, los sectores de riesgo. Esto no ha generado a primera vista ganadores, repito, porque por otro lado uno hubiera pensado que las instituciones internacionales, en este contexto, por ejemplo, Naciones Unidas, que este año cumple 75 años de existencia, hubiera jugado un rol central, fundamental, convergente. Bueno, eso también se vio limitado y por lo tanto las instituciones que esperábamos que funcionen en un caso tan dramático como una pandemia, también mostraron sus limitaciones, sus restricciones. Yo diría que en un primer análisis, en un primer barrido, es difícil encontrar ganadores de esta situación. Y si se observara más que a los estados nacionales, a algunas grandes empresas internacionales, como por ejemplo empresas de informática, empresas como Amazon, que han visto un gran crecimiento en el valor de sus acciones, ¿tampoco valdría hablar de ganadores? Bueno, sí, digamos que las empresas que pudieron adaptarse a esta situación en términos de los servicios que proveen, sin lugar a dudas, han tenido una renta formidable y la tienen
acá, en Estados Unidos, en Europa, etc. Pero es un grupo muy diminuto de ganadores. Es un grupo hiperconcentrado que ofrece ciertos servicios, pero la base productiva internacional, la capacidad industrial de los países, se vio severamente afectada con esto. La generación de empleo de calidad se vio dramáticamente impactada por esto. La posibilidad de reducir la inequidad se vio fenomenalmente afectada por esto. Entonces sí, si vamos a las empresas y desagregamos un universo muy acotado, muy limitado, muy específico, sí, sin lugar a dudas hubo ganadores, pero en el conjunto del sistema me parece que el debe y el haber tiene un desequilibrio muy grande. Doctor, a su modo de ver, ¿cuáles son los países dentro de la región que mejor han enfrentado la pandemia? Es una pregunta muy complicada de responder, aunque parezca sencillo. Voy a poner casos que muestran que varios países en un inicio implementaron políticas relativamente semejantes y todas ellas, en los casos en que voy a nombrar ahora, orientadas a mitigar, a moderar el impacto de este fenómeno. Pongo para el caso Perú y Argentina. Perú y Argentina fueron de los países que más rápidamente adoptaron políticas de confinamiento, que muy rápidamente sus líderes políticos emitieron información, transparencia en las políticas deseables para que la ciudadanía asuma con responsabilidad esta situación. Fueron países que, por otro lado, buscaron remediar de la mejor manera posible con acciones muy fuertes del Estado de protección a ciertos grupos más vulnerables. Hubo otros países que, si uno lo mira porcentualmente en términos de las decisiones fiscales que tomaron, incluso fueron superiores a Argentina, para el caso Colombia, para el caso Chile. Ahora bien, los resultados en esos 4 países han sido muy distintos. ¿Y por qué han sido distintos? Han sido distintos porque colocaron menos recursos a disposición, han sido distintos porque eventualmente las políticas de confinamiento tuvieron mejor respuesta de la sociedad. Bueno, creo que la base de todo esto tiene que ver con las capacidades estatales. En América Latina, en general, y en Sudamérica en particular, las capacidades estatales se han ido debilitando y erosionando notablemente. Pero hay países, para el caso Argentina, que todavía tienen un sistema de salud pública bastante ordenado, a diferencia del sistema de salud chileno, muy erosionado, a diferencia de Perú, que quizá tomó las medidas más drásticas iniciales, pero tiene un problema enorme de desigualdad social y de falta de alcance del Estado a los sectores más débiles, más pobres en materia de salud, y lo mismo pasa en Colombia. Entonces, cuando uno va a mirar el conjunto de políticas que se han implementado en varios de nuestros países, se encuentra algunas semejanzas, pero no las semejanzas implican buenos resultados idénticos. A su turno también, hay países que también adoptaron políticas muy activas del inicio, uno de ellos Uruguay, y sin duda alguna de manera muy exitoso, y ese éxito, más que abonárselo al gobierno recientemente instalado en el mes de marzo, en realidad hay que abonarlo a los 16 años de gobierno del Frente Amplio, que colocó en la salud pública, un acento notable e importante. Y por lo tanto, el caso uruguayo pasa a ser emblemático por ese manejo, pero un manejo que además tuvo una alta carga de responsabilidad ciudadana. Doctor, Y tenemos casos extremos, muy negativos en la región.
Los peores, sin duda, México y Brasil, con presidentes que presuntamente tienen ideologías políticas muy diferentes, pero sin embargo, por un periodo prolongado y de hecho de manera insistente, negaron el fenómeno, no movilizaron los recursos federales masivamente, hubo fuertes tensiones entre el Ejecutivo Central y los estados provinciales, hubo carencia de políticas firmes y continuadas, y en consecuencia son los dos países de la región que tienen el mayor número de contagiados y el mayor número de muertos. Así que esto tampoco tiene que ver con la ideología, sino que tiene que ver con las decisiones políticas de poner lo que haya que poner en términos del Estado para proteger, para buscar que los sectores más vulnerables no se vean afectados y que por otro lado, la vida cotidiana de los ciudadanos no se vea tan afectada. Comprendemos, doctor. Vamos a ir a un brevísimo corte y seguimos nuestra conversación. Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV conversando con el doctor Juan Gabriel Tocatlián. Doctor, todos los analistas coinciden en que el telón de fondo sobre el que hay que ver, sobre el que hay que analizar la política internacional de estos momentos es una transición de poder entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China. Frente a esta situación, una de las hipótesis es que podría llegar a desatarse una suerte de guerra financiera entre estas dos grandes potencias. ¿Cuáles son las consecuencias que esto podría tener para Latinoamérica? Y si pudiera hacer un comentario también respecto de las vecinas elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo, si es que están relacionados estos dos aspectos, nos gustaría conocer su opinión. Bueno, la pregunta exige un contexto, y el contexto hay que colocarlo previo a la pandemia y seguramente una mirada de las tendencias que se vislumbran después de esto. Antes de la pandemia es clave entender que durante un periodo de tiempo que se extendió por distintas administraciones en Estados Unidos y en China por igual, hubo una combinación entre mucha competencia entre los dos países, entre Estados Unidos y China, pero también áreas de colaboración. Esto ocurrió durante los gobiernos de Bush y los gobiernos de Obama en Estados Unidos, y esto ocurrió en su contracara durante el largo mandato de Hu Jintao. Un ascenso chino gradual, un Estados Unidos que buscaba acercarse a China en materia comercial, obviamente con las precauciones del caso y obviamente con el entendimiento que este era, en el mediano y largo plazo, su principal rival estratégico. Esta situación se altera dramáticamente con dos cambios, tanto en Estados Unidos como en China. Se altera con Trump, en el cual, desde el inicio de su gestión, los componentes de disputa, los componentes más competitivos, los componentes de mayor rivalidad se colocaron en el centro de su comportamiento hacia China, y por otro lado, en el gobierno de Xi Jinping, que logró, por otro lado, una reforma que ahora le permite sucesivos mandatos, algo que no era la práctica en el caso chino, de un ascenso más asertivo, más afirmativo de parte de China. En ese contexto, lo que tuvimos en el 2018, básicamente por parte de Estados Unidos, es el inicio de lo que se ha dado en llamar una guerra comercial, es decir, una política con instrumentos arancelarios para reducir el ingreso de bienes chinos a los Estados Unidos. No nos olvidemos que el comercio entre los dos países en ese año fue de 630.000 millones de dólares. En el año 2019
tenemos una nueva fase de esa competencia entre China y Estados Unidos, también iniciada desde el gobierno de Trump, que podríamos llamar la guerra tecnológica. ¿De qué manera evitar, eludir que en el campo del 5G, con empresas como Huawei y otras chinas, lograran avanzar en contratos con estados y con firmas privadas en el escenario internacional, y empieza una política de presión de parte de Estados Unidos sobre muchísimos gobiernos para que eludan cualquier contacto, cualquier negociación en el campo tecnológico con China. En el 2020, en el año en que estamos, se agudiza el componente de una tensión cada vez más notoria en clave geopolítica respecto a el ascenso de China y una política más discursivamente crítica de parte del presidente Trump. Y lo que se avecina después de esto, quizá en ese caso por iniciativa más de China, sea el comienzo de lo que podríamos llamar una guerra financiera. Apenas el 2% de las reservas del mundo, de los bancos centrales, está en yuanes. Y China ha visto que los efectos de un Estados Unidos cada vez más crítico, un Estados Unidos que trata de distanciarse, sancionar, cercar a China, va a pasar por la capacidad financiera. Y en esa capacidad financiera, China advierte que todo lo colocado durante la pandemia en términos de recursos fiscales, más lo que está prometido hacer en el futuro, ya sea un gobierno reelecto de Trump o un gobierno de Biden, sin lugar a dudas va a ir debilitando el dólar. Y que el yuan podría tener una capacidad de expansión muy relevante si China sale bien librada y rápidamente de esta situación de los costos económicos de la pandemia. Entonces, cierro este conjunto de, entre comillas, guerras, la comercial, la tecnológica, la geopolítica y la financiera, para decir que ahí está el corazón, sin duda alguna, de las tensiones por venir. Ahora bien, la segunda pregunta suya se refería al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, creado en 1959, y que tradicionalmente los presidentes del BID han sido de América Latina, han sido provenientes de América Latina. Esto no está escrito en los reglamentos, esto no es parte de los artículos que hacen a los estatutos del BID, pero esto siempre ha sido parte de una suerte de principio tácito entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe respecto a que la presidencia le corresponde a la región. Lo que ha sucedido ahora es que por primera vez Estados Unidos presenta un candidato. El presidente Trump presentó como candidato a Mauricio Claver Corona, quien, como sabemos, está todavía desempeñándose en el Consejo de Seguridad Nacional, en la parte que tiene que ver con América Latina. Es un extremista de derecha, es alguien que tiene una visión dogmática del mundo y de las relaciones de Estados Unidos con sus pares latinoamericanos, es alguien que no tiene ni buenos modales ni buenos tratos, es alguien que estuvo en la asunción del presidente Fernández, pero se retiró rápidamente, puesto que había un representante del gobierno de Maduro en la ceremonia inaugural. Bueno, es una persona de este estilo que viene o vendría al Banco Interamericano de Desarrollo a hacer ¿qué? ¿Por qué viene? Bueno, básicamente para condicionar los créditos. Entendemos, doctor. Tenemos que ir al último corte del programa y después nos gustaría preguntarle algo de la renegociación de la deuda, pero en segundos volvemos. Enseguida estamos con el tercer bloque de Alfil TV. Volvemos con el último bloque de Alfil TV, el tiempo se ha ido volando. Es muy interesante todo lo que nos cuenta el doctor Tocatlián, pero no nos gustaría que termine el programa sin llevarnos alguna reflexión suya, doctor, de
estos dos asuntos, que son la actualidad de la relación bilateral entre Brasil y Argentina y el estado en el que se encuentra la renegociación de la deuda. ¿Qué podría observar de estos dos asuntos? Bueno, básicamente el tema de la relación con Brasil es, a mi modo de ver, el tema estratégico más relevante, de mayor impacto y de mayor consecuencia que tiene la Argentina. Y esto exige, sin lugar a dudas, una mirada histórica para llegar a esta coyuntura. Voy a sintetizarlo de la siguiente manera. Por más de 150 años, Brasil y Argentina estuvieron en una condición de rivalidad. Rivalidad por un liderazgo en Sudamérica. Esta rivalidad nunca fue enemistad, nunca fuimos enemigos de Brasil, ni los brasileños consideraron a Argentina enemigos, fuimos rivales. Esta condición de rivalidad se agudizaba a su vez en distintos momentos cuando tuvimos respectivos gobiernos autoritarios. Ahora bien, con el tránsito a la democracia, pasamos de la rivalidad a lo que uno podría llamar una incipiente amistad. Esto es, ingresamos en una fase de nuestra relación bilateral donde los gobiernos, los civiles, los militares, los empresarios, los trabajadores, los científicos, los académicos, comenzamos de lado y lado a entrelazarnos cada vez más y a buscar un horizonte compartido, no solamente en términos económicos y comerciales, sino también en términos políticos y diplomáticos. Esta incipiente amistad nos llevó a forjar un conjunto de lazos muy importante con Brasil y darnos una voz complementaria y crear instrumentos como el Mercosur o crear un instrumento clave que no existe en ningún otro país del sur global, que es el ABAC. Nosotros nos verificamos mutuamente en materia nuclear y somos creíbles por eso como dos países que no proliferan nuclearmente, y otra serie de iniciativas. Aquí la clave fundamental es que desde hace al menos 2 años hay un deterioro creciente y significativo de la relación entre Argentina y Brasil, producto mucho más de acciones, medidas y decisiones de Brasil que de Argentina. Esta situación ha adquirido unos contornos, a mi modo de ver, muy preocupantes, y las fisuras que tenemos son fisuras diplomáticas, son fisuras políticas, también son fisuras económicas, miradas del mundo distintas, etc. Necesitamos recuperar este principio de la amistad al que me estaba refiriendo antes. Y esto es muy exigente para Argentina en particular. Y es muy exigente porque necesitamos ver a Brasil en el mediano y largo plazo y no en el contexto de este actual gobierno. Necesitamos reanimar los lazos entre empresarios, buscar nuevamente ese contacto entre académicos y científicos, mejorar las comunicaciones entre los partidos políticos, buscar rodear a la relación bilateral con actores de la sociedad civil. Y por lo tanto me parece que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Doctor, ha sido un verdadero gusto conversar con usted. Le agradecemos nuevamente su participación en el programa y esperamos poder volver a molestarlo en el futuro. Le agradecemos una vez más. Nosotros, lamentablemente, nos hemos quedado sin tiempo y nos tenemos que despedir hasta una nueva edición de Alfil TV el próximo sábado, como siempre, en la pantalla de Canal 10.